¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo de donde usted nos esté sintonizando y la hora que nos esté sintonizando. Usted está escuchando aquí Vamos Guate por la 98.1 FM Ilumina el Camino o en las páginas de Facebook de Vamos Guate y 98.1 a las 5:30 en Guatemala. Usted puede estar en ese Facebook Live. Así que estamos muy contentos nuevamente de estar con ustedes. Y Luis Fernando Galvez, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Y también, por favor, tenga el honor de presentar a los amigos invitados el día de hoy. Gracias, Eduardo. Buenas tardes, buenos días o buenas noches, a cualquiera la hora que usted nos esté viendo o escuchando, también en las redes sociales o a través de 98.1. Y recordarle también a través de Instagram, que usted nos puede buscar, y también a través de Twitter. Instagram y Twitter está como Vamos Guate TV, y también en YouTube como Vamos Guate. Ahí usted puede agregar las redes y poner en YouTube una suscripción ahí para que todos los programas que se están subiendo usted pueda recibir la notificación. Así que hoy es un gusto. Quisiera, Eduardo, solo iniciar agradeciendo a toda la gente en el sistema de salud, los que están en primera línea, los médicos, las enfermeras, la gente de limpieza, que lo están dando todo, Eduardo, algunos médicos que han sido infectados y algunos médicos que han perdido la vida, a sus familiares también, desde esta plataforma de Vamos Guate. Muchísimas gracias al sistema de salud, mejor dicho, muchas gracias a las personas que están en la primera línea en el sistema de salud en Guatemala, Eduardo. Buenísimo, así es, estamos con ellos y qué mejor que nosotros respetemos y obedezcamos, hagamos las cosas correctamente para no llegar a pedirle a ellos sus servicios. Es mejor estar alejado de eso. Luis Así Fernando, es. por favor, haceme el favor de presentar a nuestros invitados. Perfecto, Eduardo. Bueno, como ya lo hemos ido anunciando en nuestras redes, hoy tenemos a dos invitados de carrera con mucha experiencia y que tienen pues bastante trayectoria política en la gestión pública en nuestro país. Para nosotros es un gusto presentarles a Luis Velázquez. Luis Velázquez fue exministro de Economía y también fue director del Banco Crédito Hipotecario Nacional, a quien le damos la más cordial bienvenida. Y también va a estar con nosotros Carlos Raúl Morales, quien fue exministro de Relaciones Exteriores y asimismo ha fungido con más de 30 años de experiencia en la carrera diplomática. Así que a ambos, bienvenidos, muy buen día, buenas tardes. Así que si podemos empezar con Luis, por favor, para que puedas darnos una breve presentación tuya. Muchas gracias. Bueno, soy Luis Velázquez, nací en Joyabaquiché y eso me ha permitido conocer bastante el país. Lo que voy a exponer ahora, me imagino que de una vez entramos al tema, ¿es correcto? Si quieres, Sí, damos la oportunidad a Carlos, si quieres, para que se presente. De presentarse. Y luego ya. Ok. Sí, ajá. Gusto, muchas gracias a Vamos Guate, Luis Fernando, Estuardo, Luis, un gusto verte por esta nueva forma a partir de esta crisis en la que estamos viviendo. Quiero agradecerles por este espacio para poder conversar. La verdad es que todos estamos reinventándonos con el trabajo desde casa, así que creo importante pues tener estos intercambios para poder charlar sobre cuáles son en todo caso las políticas públicas que deberían estarse aplicando para tratar de tener un mejor país y para tratar de solventar de mejor forma esta situación por la que estamos atravesando. Un gusto de veras, gracias por la invitación y aquí estoy a sus órdenes. Buenísimo. El título del día de hoy es los desafíos que afrenta el gobierno en esta crisis económica. Y yo creo que vamos a poner en la palestra, el día de hoy tenemos que analizarlo desde lo macro, desde lo geopolítico, hacia lo interno, porque muchas veces solo vemos las situaciones que nos están pasando hoy aquí, pero igual somos un país que depende también de otras economías y yo creo que esto es algo importante y quisiera tal vez iniciar con Carlos Raúl. El día de ayer o el día de antier fue anunciado ya el beneplácito del nuevo embajador en Washington, el señor Quiñones. Quiere decir que durante este periodo había un vacío entre la salida del ex embajador y el nuevo embajador. ¿Cómo se ven las relaciones entre Guatemala y Estados Unidos? Y lógicamente, si este periodo de tiempo, en este vacío que ha habido, que es normal dentro
de la política exterior, ¿verdad? O sea, no es el que el canciller asigna y ya mañana está el otro ahí en su oficina, sino que tiene un proceso de los beneplácitos. ¿Cómo esto puede haber sido que afectó, afecta, o cómo se ve desde el punto de vista diplomático este tiempo? Estuardo, las relaciones de Guatemala con Estados Unidos son las relaciones, yo diría, de las más importantes, no la más importante o de las más importantes, porque la relación con México es sumamente fundamental, con Centroamérica también. Y a mí no me gusta hacer una escala de valores porque muchas veces uno tiende a equivocarse cuando uno hace escala de valores. La relación con Estados Unidos es sumamente importante por muchos temas. Para nosotros, para iniciar por el tema migratorio. Gracias a nuestros migrantes, pues nuestro Producto Interno Bruto es lo que es, la economía de nuestro país es lo que es, y gracias a Dios, a pesar de la crisis que estamos pasando, si bien se han afectado las remesas, no ha sido en la proporción en la que creímos que iba a ser hasta ahorita. Por supuesto que falta mucho, esto apenas lo estamos iniciando. La relación con Estados Unidos es súper importante por el tema comercial. 48% de las exportaciones aproximadamente de Guatemala en términos generales van hacia los Estados Unidos, y yo diría que arriba del 40% de las exportaciones del mercado común centroamericano, o sea, no solo Guatemala, sino que toda Centroamérica. En el tema de seguridad ni tengo que contarles, es decir, es una relación muy importante. Estos tiempos en los cuales se aprueban beneplácitos son normales, es decir, no es que se haya afectado la relación de ninguna manera. Usualmente son 3 meses, 2 meses los que se le da a un estado para poder darle el ok al otro estado para que su representante llegue, pero incluso hay países en el mundo, como el Caribe, que por alguna razón extraña se toman hasta 8 o 9 meses. La norma diplomática dice que después de cierto periodo de tiempo es un no, porque nunca le dicen a uno no quiero a su candidato, ¿no? Pero no de ninguna manera. Además, creo que va un muy buen embajador. Alfonsito Quiñones conoce muy bien la relación con Estados Unidos, fue funcionario de la Organización de los Estados Americanos, él vivió en Washington muchos años, conoce Washington porque obviamente la OEA está prácticamente ahí incrustada en el corazón de Washington, y la relación con todos los funcionarios de la Casa Blanca, del Capitolio, pues obviamente es importante de la OEA, así que no va ningún desconocido, va alguien con mucha experiencia, además relativamente joven, si los podemos llamar jóvenes. Yo creo que va a ser un muy buen trabajo, creo que fue una excelente designación, y obviamente en Estados Unidos también recordemos que este año tenemos elecciones que serán completamente atípicas. El que venga a asegurarme ahorita que va a ganar uno u otro, yo creo que me está mintiendo. Pero nadie puede asegurar, la elección está para cualquiera, y la verdad que esta crisis, de lo cual vamos a hablar más adelante, vino a cambiar por completo todo en este mundo, en el globo terráqueo, no en un país, en el globo terráqueo, no se diga en Estados Unidos, y sumémosle a ello pues los recientes acontecimientos que tuvimos pues con la muerte de afrodescendiente, pues que evidentemente vino también a golpear al mundo entero, ¿no? Y a desvestir de alguna manera las falencias pues, que tenemos en el mundo entero, que es el racismo y la discriminación. Así que creo que Alfonso llega en un excelente momento. Vamos a ver qué sucede, porque también este gobierno estaba iniciando, y que al mes y medio de que ha iniciado le toque afrontar una crisis de este tamaño, pues obviamente no es fácil. Pero la relación con Estados Unidos ha estado bien, va a estar bien. Claro, es una relación asimétrica, en donde por supuesto ellos tienen sus intereses, nosotros tenemos los nuestros, y a pesar de ser un país, pues yo no diría pequeño, porque en el mundo no hay países pequeños ni grandes, sino que yo diría un país con más pobreza, con menos desarrollo, pues de alguna manera nuestra diplomacia tiene que hacer valer obviamente los intereses del país, que en nuestro caso es el tema migratorio por encima de cualquier otro, seguido del comercio, en el caso de Guatemala. En el caso de Estados Unidos, seguramente esos valores serán otros. Ok, gracias. Luis, desde tu punto de vista, las relaciones con otros países, ya mencionó Carlos Raúl la importancia de la relación con Estados Unidos. ¿Hay alguna otra, desde tu punto de vista, que hay que incluir en este análisis de la crisis que podemos enfrentar como país? Bueno, aquí hay que entender que el mundo cambió, definitivamente. No existe una nueva normalidad. Cuando algunos dicen cuando regresemos a la nueva normalidad, eso no existe. El mundo cambió. En mi opinión, estamos en una tercera guerra mundial desde noviembre del año 2019, solo que ahora es por los temas económicos, es a lo que se le denomina la geoeconomía.
Es muy importante la relación con Estados Unidos. Yo sí creo que haya bajado el nivel de buena relación que teníamos anteriormente y debe ser una prioridad más que de Cancillería. Al presidente le corresponde definir la política internacional y tiene que ser una prioridad de todos los guatemaltecos porque es nuestro principal socio comercial. Creo también muy importante fortalecer la relación con Centroamérica. La integración regional es muy importante ante la crisis que estamos viviendo, la relación con toda América Latina y por supuesto también con Asia y Europa. En este nuevo orden mundial, mi opinión es que el futuro de Estados Unidos está en América Latina. Es el nuevo subcontinente a desarrollar, porque aquí hay dos polos muy claros, está Estados Unidos y China, y en esa carrera por el dominio de la economía, es decir, la geoeconomía, hay que estar muy claros en dónde realmente nos conviene estar sin ir en detrimento de nuestras relaciones con otros países. Yo creo que Guatemala tiene que tener excelentes relaciones con Asia, deberíamos de tener relaciones con China también, no solo con Taiwán, porque hay que ver hacia dónde va el mundo, pero también tenemos que buscar cómo trabajamos mejor con nuestros aliados. Por ejemplo, yo visualizo que ahora muchas empresas y inversiones se van a retirar de China. Guatemala es la mejor opción en todo el continente americano, hablo específicamente de América Latina, para que vengan esas inversiones para crear los empleos y las oportunidades, ya que el gobierno de México no genera la confianza suficiente hacia Estados Unidos. Entonces Guatemala es la tercera frontera más importante del mundo para Estados Unidos. Así que hay que fortalecer esa relación que en mi opinión en este momento está abajo, hay que recuperarla y le deseamos la mejor gestión al nuevo embajador Quiñones para que restablezcamos esa relación. Por ejemplo, el presidente de Guatemala ya debería hablar con el presidente Trump. Que yo sepa, no ha habido oficialmente una comunicación. Considero también que ahora que está habiendo una disminución de las remesas, es cuando más nosotros deberíamos de ver cómo establecemos esa alianza, porque recordemos que la economía a nivel de América Latina se estará cayendo en este año alrededor de un 5%. Entonces, imagínense ustedes, si nuestro crecimiento estaba visualizado en un 3.5% de la economía 2020 versus 2019, y ahora estamos hablando desde un -3 hasta un -5, el impacto es tremendo. Hay que fortalecer las relaciones con Brasil, por ejemplo. Me pareció muy importante la labor de nuestro embajador en Brasil, el licenciado Pedro Robles, que logró que viniera el canciller de Brasil a Guatemala. Me parece que hacían como 14 años que no venía un canciller, ya se platicó el presidente Yamatei con el presidente Bolsonaro, van a hacer una visita recíproca. Esto creo que es muy importante. El tema de Centroamérica me parece que está algo descuidado también. Vimos las medidas unilaterales que tomó Costa Rica, atentando en contra de la integración con todo el tema de transporte pesado, que ustedes vieron que hubo un paro más o menos como de 25 días, una situación complicada. Vemos la dictadura también que está en Venezuela, y qué decir de la dictadura que está de la dictadura en Nicaragua, y qué decir de la dictadura de Venezuela y Cuba. Entonces, yo sí creo que Guatemala, en función de nuestros intereses, tiene que definir y mejorar la relación diplomática con todo el mundo. Máxime hoy, ante la crisis que estamos, que esta crisis es similar a la de 1948, no sabemos todavía si la va a superar. Hay que recordar que la gripe española duró 2 años y medio. En este tema ya llevamos 7 meses a nivel mundial y probablemente pueda que falten 2 años o 3 años. Entonces el tema es muy complicado, y puntualmente el tema de las relaciones diplomáticas, yo sí creo que es momento de que Guatemala en esta crisis aproveche las muchísimas oportunidades que están y, por supuesto, privilegiar ciertas relaciones en función de nuestros intereses
de los inversionistas que vienen a Guatemala y del comercio internacional que generamos. Muchas gracias por invitarnos y compartir. Nos falta un buen tiempo de este programa. Y un saludo a toda tu audiencia nacional y a nuestros hermanos migrantes que nos acompañan también. Buenísimo. Carlos Raúl, hablando del tema de lo que hablaba Luis y hablamos sobre, está la teoría de la dependencia económica, donde los países pues dependen de un país o de varios países grandes para sus economías. Muchas veces hablamos del norte y como lo dijiste, Carlos Raúl, pues ese es un país muy importante. Si lo vemos desde el tiempo que has estado en la diplomacia guatemalteca, ¿qué otros países en Latinoamérica son mercados, aparte del Brasil, que habló Luis también, podrían ser estas nuevas economías que nos ayuden a poder generar o entablar relaciones comerciales? Con los cuales podamos tener un comercio importante hay muchos, pero aquí tenemos que medir una realidad y es el tamaño de nuestra economía. Y es si nosotros estamos en capacidad de poder suplir los productos que nos piden, porque de nada nos va a servir, por ejemplo, tener una relación diplomática con China y que nos pidan el día de mañana una cantidad determinada de café, si esa cantidad determinada de café no la vamos a poder producir en 10 años. Es que esa es una realidad también que tenemos que tener clara y esa economía de escala, por supuesto, tenemos que tenerla muy clara. Entonces, yo diría que en la región, y aquí lo quiero resaltar, yo diría que lo más importante para Guatemala es fortalecer su mercado regional, fortalecer la integración económica centroamericana. ¿Por qué? Porque Guatemala sola no vale, porque el segundo socio comercial de cada país centroamericano es la misma Centroamérica, y no podemos estar pensando como Guatemala o como Salvador o como Nicaragua en Brasil o en Colombia o en cualquier otro país si no vamos a tener la capacidad de poder producir lo que se nos está pidiendo. Entonces, cuando fue creado el Mercado Común Centroamericano, cuando fue precisamente lanzado el proceso de integración centroamericana en 1951 y en 1962 se firma el Tratado de Integración Económica, se pensó precisamente en potenciar a la región porque junta, pues es un país súper importante, por llamarlo de alguna manera, no es que nos vayamos a convertir en un país políticamente hablando, pero sí económicamente hablando. Entonces ya podemos tener una relación con Colombia, con México, con Brasil, con Argentina. Entonces en el orden de prioridades, porque lamentablemente en toda Centroamérica tenemos una institucionalidad muy débil y esto tenemos que reconocerlo. No podemos ponernos a pensar ahorita, a soñar en estar exportando a Tailandia, en irnos a Singapur, si no tenemos precisamente esa fortaleza institucional. El primer paso es fortalecer. Y algo que me preocupa, que Luis lo mencionó, es que lejos de fortalecer ese proceso de integración económica lo estamos debilitando. Yo entiendo que Costa Rica quiera protegerse y entiendo que quiera tomar sus medidas con el tema del coronavirus, pero lo que no podemos aceptar es que vaya en detrimento de ese proceso de integración centroamericana, que hoy lamentablemente estamos pero muy lejos de lo que nosotros creímos iba a ser. Lamentablemente la integración centroamericana va para atrás, cada día hay muy menos entendimiento entre los líderes de los países, cada vez más pesa temas individuales de cada país respecto del otro y cada vez nos apartamos de esos avances que hemos construido a través de prácticamente 50, 60 años. Pero no quiero dejar de responder tu pregunta, porque tu pregunta es muy importante. Una vez nosotros, tratemos de trabajar en paralelo ese proceso de integración económica centroamericana, tenemos que pensar en otros países y países con los cuales tampoco vayamos a competir, porque ese es un tema importante, sino que tratemos de alguna manera de ser suplementarios. Yo te diría que en la región, Colombia es un gran socio. De hecho, en el año 2007 avanzamos con la firma de un acuerdo comercial que gracias a Dios ya está vigente y que costó muchísimo salir adelante con ese tema, que incluyó no solo el tema del acuerdo comercial, sino también una facilitación de migración entre ambos países. Yo te diría también que más que pensar en un país en particular, hay un proceso de integración en Sudamérica que es un proceso que lleva Chile, que lleva Perú, que lleva Colombia y en el cual está también metido México, que lo que busca es una gran área de libre comercio en la cual, más que el comercio, porque el comercio es importante, puede haber una libre circulación de personas, puede haber que las universidades de estos países puedan también capacitar a los chicos, a los alumnos de los otros países.
La región da para mucho. El tema es que tenemos que tener la capacidad nosotros y, por supuesto, tenemos que tener un Estado fuerte, con un andamiaje fuerte, porque aquí también quiero llamar la atención respecto a un tema. Hablamos de tratados de libre comercio, pero en el fondo son tratados de restricción al libre comercio, porque cuando esos tratados lo que hacen es proteger ciertos productos, que nos ha pasado en Centroamérica, por eso es que no hemos llegado al 100% de la homologación de los productos. En el caso de Centroamérica, los productos producidos en Centroamérica están liberados, están homologados en un 99%, y los producidos fuera de Centroamérica están en un 97%. Pero ese 3%, en el caso de los productos producidos fuera de Centroamérica, y ese 1% de los producidos en Centroamérica que no están homologados, son los que de alguna manera tienen aún a las aduanas existiendo. Una verdadera unión aduanera elimina las fronteras por completo, como pasa en Europa, en donde tú ni cuenta te das cuando pasan de un país a otro. Entonces, esos tratados de libre comercio tienen que ser de libre comercio y no de restricción al libre comercio. Y si no, nos hacemos la pregunta, ¿por qué tenemos el contrabando que tenemos con México? ¿Por qué tenemos todo este montón de problemas que tenemos con México? Porque no están incluidos dentro del Tratado de Libre Comercio, porque no negociamos. Yo no digo que nos abramos y que les abramos el mercado de Guatemala, pero sí tenemos que negociar de alguna manera y tratar de llegar a ponernos de acuerdo para que no se dé el contrabando, que es producto precisamente de esa restricción al libre comercio. La región da para mucho. Por supuesto que fuera de la región también Guatemala tiene que buscar nuevos mercados, no solo pensar en Estados Unidos. Yo siempre he dicho, el sureste asiático es importantísimo, Tailandia, Malasia, Singapur, pero si vamos solos, difícilmente vamos a tener éxito. Tenemos que lograr concretar la integración económica centroamericana, no estoy hablando de la política, que va muy avanzada, pero que desafortunadamente, lo vuelvo a repetir, por problemas entre presidentes, por problemas entre países, lejos de avanzar. Yo te diría en los últimos 10 años, porque no es un tema de este año, es un tema que lleva algunos años, lejos de avanzar hemos ido para atrás y obviamente los beneficios de la integración de alguna manera la población no los ha percibido. Ok, buenísimo. Muchas gracias. Ya estamos ahorita para el corte. Muchas gracias a Carlos Raúl y a Luis. Vamos a irnos a este pequeño corte y enseguida regresamos. Los protocolos de bioseguridad son fundamentales en este momento. Recuerde, si sale de casa no olvide llevar su mascarilla. Limpie con alcohol o cloro las superficies de los objetos con las que tendrá contacto. Lave sus manos con jabón constantemente. Fuera de casa, evite las aglomeraciones. Respete las medidas tomadas por las autoridades para hacer frente al COVID-19. Estas buscan beneficiarnos a todos. Recuerde que al obedecer a las autoridades, honramos al Señor. Esté donde esté, quédese con Dios. En un momento, el mundo cambió por completo. Ahora todo es restricción. En medio de esto podemos escuchar palabras emotivas, pero no tendrán mayor efecto en nuestra vida. Estas se irán con el viento de la duda y la ansiedad. La palabra de Dios es la única que llegará a transformar todo pensamiento y llegará a romper toda ansiedad. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Bueno, ya estamos aquí de regreso en su programa de Vamos Guate por la 98.1 FM Ilumina el Camino. Y lo invitamos también para que usted pueda ver este programa en las páginas de Facebook de Vamos Guate y 98.1. 98.1, el 1 va con letras si usted lo quiere buscar en Facebook. Así que estamos ya con Carlos Raúl y Luis, están ya con nosotros aquí hablando sobre la economía y las políticas exteriores que Guatemala debiese dar. Yo realmente solo por el segmento tuve que parar, pero si no, hubiéramos continuado porque estoy aprendiendo muchísimo. Mi querido Luis Fernando, usted tiene ahí unas preguntas que hacer. Sí, bueno, estamos hablando hoy respecto a los desafíos de este gobierno, tanto en la parte geopolítica, en la parte económica, en la parte social. Y una pregunta que me surge para ambos es, ahorita con el distanciamiento más marcado entre Estados Unidos y China, ¿cuál creen ustedes que sean las repercusiones para Guatemala? Ya hablamos un poco de que se puede convertir en una oportunidad para Guatemala, pero ¿qué repercusiones consideran ustedes que puede haber directamente para Guatemala este distanciamiento
que puede haber con el país asiático? Yo lo veo más como una gran oportunidad que como una crisis, porque definitivamente Guatemala, por su posición geográfica, porque tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, con Europa y con muchos países, eso hace la viabilidad de que nuevas inversiones que estaban previstas en China, inversiones actuales que va a retirar a Estados Unidos, vengan a Guatemala. Entonces, en ese sentido, las decisiones que tome Estados Unidos en repatriar capitales o traer industrias de regreso al continente americano, esa es una excelente oportunidad para Guatemala y tenemos que ponernos pilas. Hay que sacar la chispa en este momento para buscar esas inversiones. Y segundo, China seguramente querrá seguir exportando a Estados Unidos y al continente americano. Entonces, ahí es donde nosotros también tenemos que tener esa habilidad de traer inversiones chinas. Hay que tener claro, nosotros no estamos a ese nivel de la lucha entre estos dos polos, como lo son Estados Unidos y China. Tenemos que tener muy claro que las relaciones diplomáticas, comerciales y de toda índole tienen que ser en función de nuestros intereses. Entonces, yo creo que también ahí hay que viabilizar la relación diplomática con China. La tiene El Salvador, la tiene Costa Rica, la tiene Panamá, y qué decir de Brasil y qué decir del mismo Estados Unidos. Entonces, no puede ser que nosotros no podamos traer inversiones de China a Guatemala porque hay que traer una visa especial y porque ayer me contaba un empresario de un sector agroindustrial muy importante que compraron unas plantas en China, trajeron a los técnicos chinos con todos los permisos de ley y Migración los mandó de regreso solo porque no tenían una tarjeta de crédito, cuando había una carta de respaldo de la empresa que avalaba esa operación, la empresa guatemalteca, y se hacía cargo de todos los gastos. Entonces, eso es una excelente oportunidad. Pero también la integración regional que tenemos nosotros tiene que fortalecerse muchísimo porque Guatemala debería de servir como una cabeza de playa para inversiones estadounidenses o mexicanas o de China o de Brasil para entrar como mínimo al mercado centroamericano, al mercado del Caribe y por supuesto al sur de México. Así que yo solo veo oportunidades en ese sentido. Lo que sí nos ha faltado realmente es por un posicionamiento de país atractivo hacia las inversiones. Y ahí es donde tenemos que buscar los elementos del costo que nos den una mayor competitividad. Voy a citar algunos rápidamente. El tema logístico. No puede ser que sea más caro enviar un contenedor de Guatemala a Miami o un contenedor de Guatemala a Los Ángeles que de Chile a esos destinos. Eso no puede ser. Nuestro comercio con China tiene que fortalecerse. Todos los contenedores, la mayoría vienen llenos para acá y cuando van de regresos para China, van vacíos. Y esos costos a veces se consigue un contenedor para enviarlo allá por $400. Entonces estamos perdiendo nosotros una ventaja. Hablo del tema del costo logístico marítimo, el tema de la mano de obra, el salario. Ahí estamos perdiendo competitividad. Recordemos que en el año 2002, 2002 empezó a subir el salario mínimo por decreto. Entonces solo faltaba que el presidente de ese entonces hubiera dicho por decreto todos los guatemaltecos hoy dejan de ser pobres y van a ser ricos. Salario mínimo no se puede manejar por decreto. Ese es un tema de competitividad. Aquí seguimos discutiendo si aprobamos un reglamento o se ratifica la ley de tiempo parcial. Por el amor de Dios, el 70% de la población antes de esta pandemia ya estaba en la economía informal, desempleados o subempleados. Aquí es donde hay que tomar medidas urgentes. Así que en resumen, Luis Fernando y Eduardo, yo veo muchísimas oportunidades que las tenemos que trabajar con Estados Unidos y muchísimas oportunidades que las tenemos que trabajar con China. Yo quisiera hacerle la pregunta a Carlos Raúl, perdón, Luis Fernando. Ahorita que hablaste mucho de la relación con China, eso es desde el punto de vista económico, pero yo lo veo desde el punto de vista político. También estoy hablando desde el punto de vista político. Pero ¿cómo nos vamos a ver delante del socio comercial más importante que está a paso de perico
si nosotros comenzamos a voltearnos más. Y esto es algo mucho de Cancillería, porque yo me recuerdo que sonaban pasos de gigante de que vamos a sacar a Taiwán y vamos a meternos a China, como lo que hizo Costa Rica en su momento por un bello estadio, ¿verdad? Nosotros, El Salvador, Honduras, y ya son pocos países que están siendo todavía pues amigos, ¿verdad? Para no decir fieles o aliados, sino que amigos del país de Taiwán. ¿Cómo se ve eso, Carlos Raúl, desde el punto de vista político? Porque, claro, China es un mercado. Imagínense venderle una pluma a todos los chinos, eso sería fenomenal. Pero políticamente, y no quiero decir que no lo hayas hecho, Luis, pero políticamente en relaciones internacionales, ¿cómo se vería que nosotros pues no le diéramos la espalda a Taiwán, pero dijéramos, miren, muchas gracias, pero mejor vamos a centrarnos en este mercado? Interesante, ahorita escuchaba hablar a Luis. De hecho, cuando Luis fue ministro de Economía, yo era viceministro de Relaciones Exteriores ya hace varios años, hace buen tiempo, y en un viaje que hicimos a Taiwán, no sé si Luis te recuerdas que íbamos sentados al lado. Bueno, ahí guardo una fotografía en la que íbamos juntos. Sí. Miren, Guatemala, a ver, recordemos que en el año 49 es que se da este problema y le toca precisamente salir a Taiwán, que era la que administraba el territorio de lo que hoy conocemos como China continental, y le toca salir huyendo, obviamente, por un conflicto político interno de ellos hacia lo que conocemos como la isla de Formosa, que es la isla donde está alojada la República de China, Taiwán. Para los chinos, y esto es importante de comprenderlo, China es una, no son dos. Y estos detalles, perdón que comience por ese lado, Eduardo, pero es que es importante, seguramente mucha de nuestra audiencia ya lo sabe, pero para ellos China es una. Y en Taiwán hay dos partidos, básicamente. El partido que actualmente gobierna, que es el PDP, que es el Partido Democrático Progresista, que ellos sí han tratado de manejar la tesis de que Taiwán debe ser un país independiente y debe desligarse por completo de China y decir que no es China, sino que es Taiwán. Lo cual, por supuesto, el otro partido político, el Kuomintang, que es el que está en el gobierno, que es el que ha estado en el gobierno, no está en el gobierno ahora, ha dicho no, nosotros somos una sola China. Y de hecho, que recientemente, ahorita en el mes de mayo, inició su segundo periodo la presidenta de Taiwán, que es de esta tesis de alguna manera independentista, no han logrado concretar esa tesis precisamente porque mucho del pueblo taiwanés pues, se cree pueblo chino. Y durante el gobierno del Kuomintang, pues llegaron a tener acercamientos, el presidente Ma tuvo acercamientos bien interesantes con China continental, en donde prácticamente estaban llegando a un acuerdo de un Estado, dos sistemas, ¿no? Es decir, ese es un tema interno de la negociación de ellos. Desde el punto de vista de las relaciones internacionales, pues yo te diría, si tú le preguntas a los países del Medio Oriente, si tú le preguntas a muchos países, incluso de América Latina, pues van a decir que éramos una docena de países, docena y media de países apoyando a Taiwán. Pero desde el punto de vista de los intereses soberanos de Guatemala, y aquí lo vuelvo a repetir, Guatemala ha mantenido una posición de apoyo a Taiwán porque uno de sus principales socios, yo diría el principal socio, que es Estados Unidos, de alguna manera, pues nos ha pedido, nos ha dicho, miren, tratemos de apoyar a este país. Yo entiendo la posición de Luis y lo dije al principio de la conversación. A mí me encantaría tener relaciones con China y me encantaría venderle todo el producto que pueda, pero la pregunta es, ¿estamos listos para hacerlo? Y es un tema muy complicado. Con China se han tenido relaciones, se han tenido contactos. Yo como canciller los estuve en Beijing un par de ocasiones. O sea, no es que el hecho que tengamos relaciones con Taiwán nos limita a no tenerlas con Beijing. Claro que las tenemos un diálogo importante. Estuve en el marco de una reunión de CELAC y luego estuve en el arco de una reunión bilateral. Y lo que pasa es que China llegó a un momento en que nos dijo o todo o nada. O sea, no podemos tener relaciones comerciales con ustedes si ustedes siguen teniendo una relación política con Taiwán. Para ellos sí es una cosa o la otra. Dependiendo quién gobierne. Es que aquí vuelvo al tema, dependiendo quién gobierne. Si está el Kuomintang gobernando, va a haber una política mucho más cercana hacia China, de un Estado y dos sistemas, en donde es mucho más fácil para uno operar, porque a ellos no les importa. De hecho, durante gobernó el Kuomintang, China continental no permitió nuevos aliados. Si ustedes revisan,
se van a dar cuenta que durante el periodo, los 8 años que gobernó el Kuomintang, no hubo prácticamente ningún aliado de Taiwán que se haya ido con China continental. Y sí lo intentó una isla del sureste asiático, del Pacífico. ¿Y qué pasó? Rompió con Taiwán y cuando quiso decir a China, aquí estoy, China le dijo no gracias y se quedó sin uno y sin otro. Entonces, son temas en los cuales, tal como tú dices, Estuardo, o sea, el tema comercial pesa, pero el tema político también pesa. Y la verdad es que es un tema que tenemos que manejar con mucho tacto. Hay momentos para hacerlo. Yo recuerdo en el año 2007, porque mi hijo más chiquito estaba naciendo, justo en esos días, cuando Costa Rica reconoció a China continental, el canciller de esa época era Guy Rosenthal, yo era su director de política exterior, y cabal lo conversamos, y le dije, canciller, mire, este podría ser una oportunidad, pero hay ventanas, hay momentos que obviamente se abren para poder hacer las cosas, que si tú no las haces más adelante no va a pasar. Y también, por el otro lado, tenés a un Estados Unidos. Es decir, dependiendo de quién esté gobernando, si los demócratas o los republicanos, porque aunque sea un país soberano, aunque sea un país serio, también hay posiciones. Y yo te aseguro que si llegaran a ganar los demócratas en noviembre, pues, vuelvo a repetirlo, no digo que vayan a ganar, nadie sabe quién va a pasar en Estados Unidos, qué va a pasar, pero si llegaran a ganar, seguramente la posición con China va a flexibilizarse un poco más, seguramente no va, ese pleito comercial que hoy tienen no lo van a tener, y por eso sí estoy de acuerdo con Luis cuando dice de las crisis son oportunidades y hay que aprovecharlas, y en lo que yo sí estoy de acuerdo es que tendríamos que atraer la mayor cantidad de inversiones, porque una cosa es atraer inversiones para que inviertan en el país, porque eso hay un empleo directo, hay una inversión de extranjera directa que genere empleo inmediatamente, obviamente a estarles comprando más cosas, ¿no? Pero también depende mucho quién esté gobernando en Estados Unidos, y depende, por supuesto, no son presiones, porque al final todo el mundo dice es que los condicionaron, miren, son charlas, como las hay en todos los niveles, la política exterior es así, la codependencia de un país con otro, ahí está, existe. Y cuando aquí hablamos de soberanía, por ejemplo, a mí me da risa, porque ¿cuál soberanía? Si desde que el mundo tenemos una globalización, desde que existen organismos multilaterales, de alguna manera los países han ido cediendo parte de sus decisiones. Lo que pasa es que aquí, aprovechándose por supuesto de la cultura, tratan de desvirtuar ese concepto, pero el mundo, yo les diría desde el establecimiento mismo de Naciones Unidas, desde la firma de la Carta de San Francisco en 1945, hemos cedido de alguna manera algún espacio. Yo no digo la soberanía, porque no es la soberanía, pero hemos cedido ciertas decisiones a un estructurado global que se ha ido conformando, que ahora ya no solo es global, es hemisférico, es regional, porque eso es ICA, eso es la CIECA, eso es la OEA. Hemos ido de alguna manera delegando ciertas funciones. Y no quiero concluir esta intervención sin mencionar algo muy importante. Guatemala lo hemos venido cantando y diciendo durante no sé cuántos años, Luis quizá tiene más experiencia en esto, pero hemos hablado 1000 veces de que es un país con una geografía importantísima, cerca de uno de los mercados más grandes del mundo, bien posicionados, hemos querido incrementar la inversión extranjera directa, esa inversión desafortunadamente no la hemos logrado pasar de 1.300, 1.400 millones de dólares al año. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal? Y yo se los digo muy claramente. Uno, Luis lo acabo de mencionar, infraestructura. O sea, el país no tiene infraestructura. O sea, tenemos que tener infraestructura. Es decir, cuando me refiero a infraestructura, me refiero a carreteras, a aeropuertos, a puertos. El país no es atractivo para las inversiones porque lamentablemente no tenemos del todo reglas claras. Y yo le agrego, más que al o sea, además del convenio 175 de la OIT que dijo Luis de tiempo parcial, hay otro más, el 169. ¿Cuándo vamos a reglamentar las consultas a los pueblos indígenas que le dé certeza precisamente a esas inversiones? Es decir, tenemos que avanzar muchísimo en Guatemala. Tenemos un gran país, pero lamentablemente como sociedad no hemos logrado ponernos de acuerdo en el modelo de país que queremos. Y ese es un tema bien complejo. Incluso cuando hablemos seguramente de la crisis de la pandemia, este tema va a salir. País con 62% de pobreza. Un país donde desafortunadamente no todos tienen educación, en donde desafortunadamente fácil es decirle para uno que gracias a Dios uno tiene un empleo, un ingreso, pues es bendito sea Dios, que es fácil quedarse en casa, ¿no? Aunque es complicado también. Imagínense la gente que tiene que buscarse todos los días el pan diario, es decir, pero de eso no me quiero adelantar porque de eso vamos a hablar más adelante. Pero todo es una cadena, Estuardo, todo es una cadena y el país, yo estoy súper de acuerdo, hay que traer más inversiones y quiero dejar una palabra acá que seguramente discutiremos más adelante, que es la pequeña, la micro y la mediana empresa. Sin ellos no hay desarrollo.
Okay. Yo quiero ahorita ya traerme de la geo a lo nacional con lo que pusiste ahorita hablando de infraestructura, puertos y aeropuertos. Luis, en el tiempo del gobierno anterior estuviste en conjunto con Enrique Godoy, inaugurando aeropuertos. Yo platicando con el alcalde de Puerto Barrios, el alcalde Sarceño, me hablaba de que él tiene un gran interés de que el aeropuerto se convierta en un aeropuerto internacional. Es un aeropuerto estratégico con el sur de la Florida, con inversiones para retirados, pues la Florida es mucho para retirados. ¿Qué ha pasado con todo esto? Se habló de volver un aeropuerto internacional, el de Retaluleu, por ejemplo. Eso estuvo en la boca, yo escuché de un diputado para el tiempo del PP, de Otto Pérez Molina, inclusive él fue a visitar y hicieron fiestas y pompones. ¿Qué pasó con todo eso? Se inauguraron aeropuertos, pero ¿qué pasó con la continuidad, Luis? Y más que tú estuviste muy de cerca con estas inauguraciones. Bueno, la infraestructura juega un papel muy importante en la competitividad. Esto está muy claro desde los esquemas que vienen de Harvard, de MIT, el diagrama de competitividad de Michael Porter. La infraestructura, para hacer un símil, es como el sistema circulatorio del ser humano, por donde fluye el torrente sanguíneo y todo el oxígeno. Entonces, nuestra gente lo que necesita en las comunidades, 33,000 comunidades rurales, 340 municipios, 22 departamentos, es infraestructura. Concretamente, en el tema de los aeropuertos, dejamos una visión clara de tener 8 aeropuertos internacionales. Óigase bien, 8 aeropuertos internacionales. Tenemos los pies sobre la tierra, no es que estemos pensando en que va a aterrizar un avión A380 de American Airlines en Quetzaltenango. Eso no va a pasar, pero sí estamos visualizando que aviones más pequeños, ATR-42, por ejemplo, o Caravans o lo que sea, puedan venir del sur de México, puedan venir de El Salvador o de Honduras y aterrizar en Quetzaltenango. Concretamente, remozamos el aeropuerto de Puerto Barrios. Ustedes se dan cuenta que ahora hay vuelos locales que lamentablemente están interrumpidos en este momento. Mi opinión es que ya deberíamos de tener los vuelos locales restablecidos. Se remozó el aeropuerto de Quetzaltenango. Ya hay vuelos locales a Quetzaltenango. Se remozó el aeropuerto de Retaluleu. Empezaron los vuelos también. Y dentro de los planes se incluye el puerto de San José, el aeropuerto del puerto de San José, que ahí aterrizan aviones grandes, y si le damos 500 metros más, ahí tenemos inclusive vuelos transatlánticos. Incluye también Esquipulas, incluye Cobán, incluye Playa Grande, también incluye Santa Cruz del Quiché. En resumen, fortalecer 8 aeropuertos internacionales, también el de Mundo Maya, que tiene todas las características, pero lograr que vengan vuelos directos, y todas las cabeceras departamentales, por lo menos tener una pista de aterrizaje en condiciones razonables. Esto siguió avanzando, pero a partir del año 2019, pudiéramos decir marzo, empezó a caer ya el empuje que se le estaba dando. Afortunadamente hay un plan. Nuestra recomendación para el gobierno actual es que retomen ese plan, que avancen, máxime ahora que necesitamos dinamizar el turismo interno, y qué decir del turismo externo. Pero esta es una realidad. Vean los aeropuertos que tiene, por ejemplo, República Dominicana. Vean los aeropuertos que tiene Honduras internacionales, y qué decir los locales. Veamos Costa Rica, veamos Panamá. Entonces se necesita una conectividad aérea, pero también tenemos que hablar de la infraestructura de las carreteras. Guatemala necesita alrededor de nuevos caminos asfaltados, cerca de 50,000 kilómetros al año. Cerca de 50,000 nuevos kilómetros asfaltados. Y Guatemala está haciendo más o menos 200 kilómetros por año. Entonces, no podemos esperar casi 250 años para generar esa infraestructura. Y pongo un ejemplo: la carretera al Atlántico. Se están haciendo 20 kilómetros aproximadamente en cada nuevo gobierno, con una cooperación de Taiwán. Y faltan aproximadamente 180 kilómetros para llegar a Puerto Barrios.
¿Será que vamos a esperar 9 gobiernos con esa relación con Taiwán para hacer esa carretera? Entonces estaríamos esperando 36 años. Hay que aprobar esa ley de infraestructura que está en el Congreso. Hay que viabilizar las alianzas público-privadas nacionales, mancomunidades y, por supuesto, también municipalidades. Hay que hacer las ampliaciones de los puertos. Recursos hay suficiente, no es problema de recursos. Hay inversionistas privados que están gustosos de venir a Guatemala, pero realmente lo que nos está faltando a nosotros es ponernos las pilas. Ya basta del discurso, basta de las palabras, tenemos que entrar a las acciones puntuales y decir, concretamente en el tema de los aeropuertos, en el año 2021 tenemos que tener 8 aeropuertos internacionales. Eso se puede, ya están las pistas, hay que darles un remozamiento, hay que ponerles una instrumentación mínima. Por ejemplo, Quetzaltenango lo que necesita es una inversión de 5 millones de quetzales en la instrumentación que se necesita y ya entra a una categoría internacional. Entonces, por el amor de Dios, no estamos tomando las acciones que debemos de tomar. No hemos comprendido que el tema económico juega un papel fundamental para que las personas puedan avanzar. Y aquí quiero decir, tenemos que perder el miedo de todo lo que está pasando. Tenemos que envalentonarnos y decir, esta guerra la vamos a ganar con espíritu de vencedores. Buenísimo. Gracias, Eduardo. Solo para la audiencia, si usted quiere compartir esta conversación, usted puede ahí en Facebook darle un share para que pueda más personas pues participar en este Facebook Live, y también recordarle nuestras vías de comunicación a través de Twitter como Vamos Guate TV, y también en Instagram Vamos Guate TV, y también en YouTube como Vamos Guate. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Luis Fernando, por recordarnos cómo la gente se puede contactar con nosotros. Quiero, número uno, agradecer. Ahorita vamos a ir aterrizando, vamos a ir ahorita a una pausa y enseguida regresamos, pero voy a dejar en la mesa. Vamos a hablar, ya hablamos de traer la inversión. Bueno, hablemos de la micro, ¿verdad? Y mediana empresa al regresar de este corte comercial. Los protocolos de bioseguridad son fundamentales en este momento. Recuerde, si sale de casa no olvide llevar su mascarilla. Limpie con alcohol o cloro las superficies de los objetos con las que tendrá contacto. Lave sus manos con jabón constantemente. Fuera de casa, evite las aglomeraciones. Respete las medidas tomadas por las autoridades para hacer frente al COVID-19. Estas buscan beneficiarnos a todos. Recuerde que al obedecer a las autoridades, honramos al Señor. Esté donde esté, quédese con Dios. O quiero ser como mi héroe, porque cuando tuve temor, encontraba la forma de hacerme sentir seguro. Porque cuando vienen las dudas, me enseña confianza. Porque cuando necesito de Él, siempre está ahí. Porque cuando no sabe qué hacer, dobla sus rodillas y encuentra la oración perfecta, la que se hace con amor. Mi guía, mi ejemplo, mi héroe. ¡Feliz día, papá! Bueno, ya estamos aquí de regreso en su programa de Vamos Guate por la 98.1 FM Ilumina el Camino. Lo invitamos a ustedes para que participen con nosotros en el Facebook Live de Vamos Guate y en la página de 98.1. Cuando usted busque la página en Facebook 98.1, el 1 es en letras. Así usted va a poder apreciar esta entrevista y sobre todo usted la puede repetir y repetir y repetir. Esa es una de las grandes ventajas de la tecnología del día de hoy, que podemos continuar no solo por las ondas radiales, sino que esto queda también para que usted pueda seguir viendo los programas. Así que le damos la cordial bienvenida a usted si nos está sintonizando. Hoy tenemos la oportunidad de poder hablar sobre la economía y las adversidades o los desafíos que afronta el gobierno actual con respecto a esto. Y con nosotros está Carlos Raúl Morales, él fue ex canciller, hoy es analista internacional, y Luis Velázquez fue ex ministro de Economía y también es empresario y ha estado involucrado. O sea que hay mucho contenido el cual nosotros podemos extraer. Habíamos hablado de lo macro, la geopolítica,
llegamos a un problema serio que es la infraestructura para poder tener una buena economía en Guatemala. Pero también hablemos de la mediana y pequeña empresa. Mucha gente se enfoca en los grandes capitales de Guatemala, ¿verdad? Y se enfoca no solo para ver qué hacen, sino que también para señalar. Pero realmente en Guatemala la micro y la mediana empresa es vasta. Hay mucho de eso. ¿Cómo vemos esta situación que tiene que afrontar el gobierno hoy con la mediana y pequeña empresa que está sufriendo fuertemente esta crisis con la pandemia? No sé quién de los dos quiere tomar la palabra. Bueno, si quieren, empiezo. Hay que reconocer que la micro, pequeña y mediana empresa representa cerca del 80% de la generación de empleos. Y hay que reconocer que más del 70% de la economía es informal. Hoy, este sector está en una crisis muy fuerte. Algunos números rápidos, adicionales a los que ya dijimos. Las remesas bajaron 10% en marzo, 20% en abril y 15% en mayo. Ha habido cierres temporales del país y eso le ha pegado muy fuerte. Cerca de 40,000 empresas han estado ya ahora en problemas. Entonces, en este momento necesitan un verdadero plan de reactivación económica. El gobierno lo que ha planteado son medidas de mitigación ante la crisis. Las medidas de mitigación ante la crisis son muy distintas a un plan integral de reactivación económica como ya lo hizo Chile. Chile, por ejemplo, a la semana pasada aprobó 12,000 millones de dólares de una forma integral. Óigase, 12,000 millones de dólares, ¿sí? Eso es más que todo el presupuesto que teníamos aprobado en el año 2019 a nivel nacional, y este gobierno ya está recibiendo cerca de 30,000 millones de dólares nuevos para atender este tema de la crisis. Pero yo quisiera que cambiáramos de paradigma, porque hoy todo es coronavirus, y la vida sigue, el mundo cambió, tenemos que entenderlo. Hay muchas personas que tristemente han fallecido y todos dicen se murieron de coronavirus. Mentira. Por ejemplo, el doctor Carlos Sánchez, un paisano, un amigo, un excelente profesional pediatra de Roosevelt y catedrático universitario, falleció y algunos medios publicaron que fue por coronavirus. No es cierto. Entonces, creo que este tema se ha sobredimensionado, pero muy poca gente habla de la falta de empleo, de la pobreza, del hambre y de la desnutrición. Entonces, estas empresas en este momento necesitan una oxigenación financiera, concretamente un acceso al crédito en condiciones de tasa cero. Yo no estoy hablando de regalos, no estoy hablando de programas politiqueros ni de clientelismo. Hace 4 semanas entrevisté al expresidente del Banco Estado de Chile. En esa época Chile ya había dado 3,500 millones de dólares. Óigase bien, 3,500 millones de dólares a cerca de 30,000 empresas a tasas cero. Eso no lo estamos viendo acá. El otro aspecto, entonces, un factor fundamental es el acceso al crédito. El segundo factor es esa tramitología que es complicada hasta para pagar los impuestos. Hoy el gobierno tiene que tener un gobierno digital que facilite las operaciones desde sacar un RTU en el tema de la SAT, desde solicitar una patente de comercio, las consultas 24/7, etcétera. Hoy en estos teléfonos podemos hacer una operación en la bolsa de valores de Shanghái o podemos hacer una transferencia de aquí a Singapur. Entonces, ¿por qué no podemos hacer un trámite aquí a nivel nacional? El gobierno tiene que comprender que eso lo tiene que facilitar. La ventaja de eso es que se puede hacer hoy, no hay que esperar 5 años. Y el otro aspecto importante es los proyectos productivos en las comunidades para que la gente no se esté muriendo de hambre. ¿Y Carlos Raúl? La pequeña y la mediana empresa. Sin ellos el país no existiría. Es decir,
Lo dijo Luis, no me gusta repetir, pero lo dijo Luis, más del 75%, 80% de los empleos son generados por ellos, y muchos de ellos en la economía informal. Sin embargo, también nosotros tenemos que ver nuestra realidad. Y si bien hay que tomar ideas de otros países, también nosotros no podemos venir a implementar modelos de otros países porque van a fracasar, porque nosotros tenemos nuestra propia realidad. Y una realidad de Guatemala, triste, pero es nuestra debilidad institucional y por supuesto nuestra debilidad fiscal. A mí me encantaría, yo he estado en muchas conferencias del BID, ahora webinars, en donde hablan de las recetas, obviamente, que cada uno de los países están aplicando. Interesantísimo, la verdad. He sido consultor de vida algún tiempo y la verdad que es muy interesante lo que ahí se aprende. Pero aquí hay una realidad, y la realidad es con qué plata. Es decir, Chile puede poner a disposición ese dinero, Colombia, lo puede hacer Argentina, pero ¿y Guatemala con qué recurso? ¿Con qué dinero? Si nosotros no tenemos, o sea, nuestra tributación es realmente baja, y esa macroeconomía de la cual nos alegramos, pues nos va a durar en la medida que nos sigamos endeudando. Y lamentablemente esa deuda no es para generar infraestructura, no es para generar salud, no es para, es en este caso para la emergencia. No digo que esté mal. Efectivamente el problema nuestro es sí, salgamos al rescate, pero por un lado tenemos a la gente diciendo no, en esta época no hay que cobrar impuestos, por otro lado queremos el apoyo del Estado, ¿con qué recursos? Es decir, nunca he sido ministro de Finanzas, pero créanme que es uno de los papeles más ingratos dentro de la administración pública, porque hay que proveer recursos para todos los sectores. La micro y la pequeña empresa hay que apoyarla. Ningún país estaba preparado para esto. Nadie lo previó, no estaba escrito en ningún papel, en ningún libro. Nadie lo previó. Algunas películas de ciencia ficción de pronto por ahí, pero creo que no llegaron a esta magnitud de lo que hoy estamos viviendo. Sin duda la vida es más importante, pero obviamente al lado hay que cuidar la economía, porque si no la gente no come, y si no come, pues vamos a tener un país realmente muy complicado. Les dije hace un momento en la entrevista que 62% de la población en Guatemala es pobre o en pobreza extrema. Es gente que tiene que salir a trabajar todos los días o no come, y desafortunadamente, pues digamos, la ayuda social, el brazo social, no ha llegado como nosotros quisiéramos que llegara. Digamos, es buena idea, es una excelente idea, pero tendría que llegar. No quiero entrar en ese departamento porque no es de esto de lo que venimos a hablar hoy. Pero lo que sí quiero recalcar es, uno, tenemos que unirnos como guatemaltecos. Aquí no hay ricos, aquí no hay pobres, aquí somos una sociedad. Tenemos hoy día tenemos un virus, yo le diría que es hasta bíblico, esto que no nos extraña, esto está escrito en la Biblia, yo al menos así lo creo, es parte precisamente de las pruebas que nuestro Señor Dios dijo que nos iba a mandar, y aquí le estamos viviendo, y yo creo que por supuesto, tratando de que la gente coma, tratando de que la gente tenga su ayuda, también nosotros como sociedad tenemos que entender que la tierra pues no va a ser eterna, este mundo terrenal no va a ser eterno, y tenemos que pensar también en que este es el momento en que Dios nos da para poder compartir, para poder cooperar. Perdón que use la palabra, pero es que no encuentro otra, para ser solidarios con nuestro prójimo, con la gente que nos tiene. Aquí no hay una receta escrita, nadie sabía que esto iba a pasar, por lo tanto, ponerse a criticar no tiene sentido. Lo que tenemos que ver es cómo logramos ser consecuentes, cómo evitamos contaminar, cómo evitamos contagiar al vecino, al amigo, a nuestro trabajador, cómo logramos salir de esta bien. O sea, tenemos que ponernos la mano en el corazón también y darnos cuenta que somos hijos de Dios y que esto no es producto de ningún laboratorio, esto es bíblico, lo dije hace un momento. Ahora, ¿qué medidas tomamos? Porque la gente, por supuesto, tiene que seguir comiendo. El Estado, en la medida de sus capacidades, tiene que apoyar. Pero aquí hay un tema. Plata no es que la tengamos a los niveles de Chile o a los niveles de Argentina. Plata puede haber, pero que hay un elemento crucial, mis amigos, es la corrupción. Lo que yo no puedo tolerar es que haya gente queriéndose aprovechar de esta situación. Lo que yo no puedo tolerar es que es una mascarilla que en enero de este año costaba 20, 25 quetzales, hoy me la quieran vender en 75 quetzales. Lo que yo no puedo tolerar es gente que esté valiéndose para ver cómo hace contactos en el Estado para poder proveer de todos los materiales que necesita a un superprecio. Eso es el problema de este país. Y aquí quiero hablar también de la infraestructura, aunque no estamos en ese tema, ya lo pasamos. ¿Cuál es el problema nuestro? El problema ha sido la corrupción permanente. Obras que valen millonadas que ni siquiera las han inaugurado y ya colapsaron. Uno de ustedes lo mencionó.
O sea, aquí es o nos hincamos, estamos viendo la tormenta y no nos arrodillamos, estamos viendo la tormenta y no le pedimos perdón a Dios, queremos seguir actuando de igual manera como hemos venido a seguir actuando. A ver, y para enfocarme en el tema, pero es que no podía dejar de hablar de lo otro. La micro, la pequeña y la mediana empresa es fundamental para el país. Sin ellos no hay alimentos, sin ellos no hay producción, son ellos los que nos abastecen nuestros mercados, por poner un ejemplo, por hablar de la industria, del área agroindustrial, por poner apenas un ejemplo, pero sin ellos, obviamente, no tendríamos nuestro plato diario, los mercados no estarían abastecidos. Tenemos que garantizar que estas personas sigan produciendo. Esta gente tiene que pagar salarios, tienen 3, 4, 2, 5 trabajadores dependiendo del trabajo de la empresa. No son sujetos de créditos, porque ese es otro tema en este país. Aquí la micro y la pequeña empresa no es sujeta de crédito, y tú lo sabes, Luis, porque fuiste presidente del crédito hipotecario. Aquí hay que hacer una reforma absoluta del sistema bancario de este país, porque el sistema está, pues felizmente, ganando intereses sobre plata del Estado, del IX, qué sé yo, y no salen a la calle a ofrecerle crédito a quien lo necesita, y el Estado, la Junta Monetaria tiene que tomar precisamente conciencia de esto. No es solo en una emergencia, es para que se desarrollen, es para poder tener accesos a pequeños créditos. Yo no puedo asegurarles a ustedes que esto va a pasar en un mes o en 2 años o en 3 años. Seguramente la normalidad, entre comillas, porque yo tampoco comparto el término de la nueva normalidad. Sencillamente lo que Dios nos ponga en el camino vendrá cuando tengan la vacuna, ya sea curativa o preventiva. De ahí comenzaremos a ver quizá un nuevo futuro, pero lo que es cierto es que esto cambió y cambió para siempre. Que pretenda que todo va a volver a ser igual como era hace enero, está equivocado. Esto cambió y hay que reinventarnos. Y aquí yo siempre he dicho, nada es permanente, ni la vida misma. Ni la vida misma. Hace un par de días falleció el ex canciller Rodas, amigo de Luis también, y uno queda en shock porque cuando ya se va alguien cercano uno dice, caramba, esto sí nos está afectando a todos. Entonces, la vida no es permanente, nada es permanente. Y lo que tenemos que actuar cada vez que actuemos es pensando en el prójimo, cómo los ayudamos y cómo logramos asegurar, obviamente, que esta ayuda a la micro, a la pequeña empresa llegue, pero teniendo también, siendo conscientes y siendo responsables como ciudadanos, porque el Estado tampoco es infinito, pues el Estado tampoco tiene recursos inagotables. Los préstamos, yo soy enemigo de los préstamos, a no ser que sea para desarrollo, pero esto tenemos que pensar que no se va a acabar en agosto, que no se va a acabar en septiembre. Esta situación va a continuar y lo que tampoco podemos hacer es ignorar la situación, porque lamentablemente por las condiciones de pobreza y de salud preexistente de nuestra población, yo no lo quiero vaticinar y de veras no es mi intención decirlo, pero mucha gente nuestra está en riesgo de morir precisamente por esas condiciones preexistentes, que ese es precisamente el resultado, ese 62% de pobreza. Dentro de lo que mencionan ustedes, digamos, Carlos Raúl, 62% de pobreza, y hoy en día uno sale a la calle y comienza a ver las banderas blancas, ¿verdad? Digamos, antes se veía gente pidiendo dinero en la calle, pues condiciones de la pobreza, pero ahora creo que se está visibilizando más la situación a través de estas banderas. El otro tema que lo mencionaba el vicepresidente de la República, la alta burocracia para la ejecución y la poca ejecución que existe, no sé si está entre un 2, un 3%, luego de una cantidad millonaria de préstamos. Ahora, tal vez el comentario aquí viene en cuanto a los desafíos del gobierno, porque cada domingo estamos viendo cadenas de televisión hablando del coronavirus y hablando de las medidas, de las restricciones, ahora es par, ahora es impar, y hay ya como una inestabilidad, pero la gente de la gente que produce lo que está esperando es ver qué hacer, ¿verdad? Y esa línea no va. Y entiendo mucho al vicepresidente cuando dice la parte de la burocracia. Ustedes que han ejercido la gestión pública, ¿cuáles son la hoja de ruta que ustedes observan? Porque pues es cierto, obviamente desde nosotros es fácil criticar y decir, hagan esto, hagan lo otro, pero también el que es funcionario es cuentadante por 20 años. Entonces me imagino que hay un temor, pero esto yo creo, no sé si consideran ustedes que ya se les salió de las manos al gobierno o cuál es la medida correctiva que deberían de tomar de inmediato, porque las personas que están produciendo necesitan respuestas. De hecho, el presidente salió con el grupo de las telefónicas atrás en una conferencia de prensa para tomar medidas, no pasó nada. Luego pasó con las tarjetas de crédito, bancos, no ha pasado absolutamente nada. Entonces, es mucho ofrecimiento, pero poca acción al respecto. Entonces,
No sé si ustedes tienen algún comentario de lo que les estoy comentando. Sí, definitivamente aquí hay que ver esto que es en una forma integral. Primero es la vida y la salud, va simultáneamente lo económico y simultáneamente hay que ver el tema social y gobernabilidad, no solo hoy, sino mañana, pasado y los próximos meses y años. Definitivamente, hay que reconocerlo. Estamos en una crisis. Puede ser que nos falte 1 año o 2 años para salir de esta crisis. Pareciera que no ha llegado lo peor en el tema de la enfermedad. Sin embargo, la visión tiene que ser integral, porque recordemos que esta crisis, ya los expertos lo han dicho, va a sumar 87 millones de nuevos pobres a nivel mundial. Yo les aseguro que por lo menos esto de Guatemala se va a incrementar un 5%. Ya hay 400 millones de desempleados a nivel mundial. Y por lo que he visto, la gente de algunos departamentos me dice, estamos funcionando a un 35%. Otros me dicen, ya se me cayeron las ventas en un 60%. Y salen muchas señoras en la televisión que dicen, si yo no vendo mis mangos hoy, porque son hoy, si no se van a podrir para dentro de 3 días, no como. Entonces hay que tener los pies sobre la tierra. Yo creo que hay 7 elementos fundamentales que nos permitimos recomendar al gobierno de la República y a toda la sociedad en general. Primero, el Consejo de Estado debe funcionar. Un representante de los pueblos indígenas, uno de las iglesias, de los empresarios, de los políticos, de los medios de comunicación, de las universidades y de la parte laboral. ¿Para qué? Para que ahí se acuerde los grandes acuerdos de nación para el desarrollo de corto, mediano y largo plazo, porque esta crisis se va a prolongar. Aunque el coronavirus se desapareciera milagrosamente hoy, y primeramente Dios, así fuera, pero los problemas van a seguir. Entonces, primer punto, Consejo de Estado. Segundo, no hay necesidad de crear más comisiones. En el Código de Salud está contemplada la Comisión Nacional de Salud. Hay que darle vida a esa Comisión Nacional de Salud y visibilizarla. ¿Dónde está el Ministerio de Salud? Está el Seguro Social, los alcaldes, los empresarios. Ahí está en ese Código de Salud la Comisión Nacional de Salud, muy similar a cómo funciona la Comisión Nacional de Seguridad, la Comisión Nacional de Seguridad Alimentaria, etc. Tercero, para el tema económico, el gabinete económico tiene que plantear un verdadero plan de reactivación económica. El señor vicepresidente de la República, Guillermo Castillo, dijo, vamos a llamar a las mentes más brillantes de Guatemala. Y me imagino que ya lo hicieron y están preparando como los 10 mandamientos, pero no para salir de la crisis, porque hay que pensar en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, gabinete económico, el punto número 3. 4. La gobernabilidad tiene que llegar a los 340 municipios, a las 33,000 comunidades. Está en ley la ley de consejos de desarrollo, desde el CONADUR que preside el señor presidente de la República para llegar hasta los COCODES, pasando por los COMUDES y los CODEDES. Es muy importante el involucramiento de los alcaldes, de los gobernadores y de los líderes comunitarios. Quinto, la Comisión de Transparencia. Tiene que funcionar porque en Guatemala las cifras es que 40% de los recursos públicos, imagínense ustedes antes que el presupuesto eran 90,000 millones de dólares el año pasado, multipliquémoslo por 0.4, son 36,000 millones solo en corrupción. Y sumémosle ahora 30,000 millones de quetzales más, entonces ahí estamos hablando de 12,000 millones más en corrupción. Entonces, ese punto quinto es una comisión de transparencia que tiene que funcionar y, por supuesto, la Contraloría. ¿Dónde está la Contraloría? Si pudiéramos avanzar, Luis, con los otros, es que y finalmente, la labor de los diputados, porque una de sus funciones es fiscalizar. Y 2 puntos para concluir esa propuesta. El Congreso tiene que aprobar las leyes de urgencia nacional para reactivar la economía y para hacer la viabilidad del país. Y fundamentalmente la responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos de que hoy tenemos que trabajar 10 veces más y ser mejores ciudadanos, mejores miembros de una familia y por supuesto agradeciéndole a Dios que nos permita sobrevivir en esta oportunidad y ver cómo ayudamos a los demás. Carlos, tus conclusiones. Y a 2 países, envidia de la sana Belice y Costa Rica. Belice, el último caso de ellos interno se vio el 9 de abril.
Claro, es una población pequeña, pero vale la pena traerlo. Y me da envidia Costa Rica. Incluso me da envidia Panamá, porque a pesar que tienen 22,000 contagiados, tienen 13,000 recuperados. Eso tiene que ver mucho, por supuesto, con las enfermedades preexistentes, con los alimentos, con la pobreza, ¿no? Y hay que reconocer que en el caso de Belice, a pesar de ser un país mucho más chiquito, pues no hay pobreza extrema, no hay pobreza. La gente se come su rice and beans y con su pollito todos los días, por muy pobre que sea. Eso es justicia social. Y en Panamá la alimentación es distinta y entonces se han recuperado más rápido precisamente por esas condiciones. Costa Rica, vean ustedes la forma, cómo al principio iba hasta arriba y cómo logró aplanar esa curva. ¿Por qué ellos lo pueden hacer y nosotros no? ¿Cuál es el problema en Guatemala? Y voy a comenzar con un problema. ¿Por qué es tan complicada la burocracia? ¿Por qué comprar una mascarilla, una medicina, un medicamento es tan complicado en este país? Se lo pongo muy sencillo. Porque hay un montón de aves de rapiña, que son los vendedores queriendo meterle comisión y queriendo hacer corrupción de esas ventas. Es que eso es lo que yo no tolero como ser humano, no lo tolero. Lo que les decía hace un rato, porque es una mascarilla, costaba 25 en febrero, en enero, ahorita está costando 75. O sea, el problema es que nosotros hemos ido metiéndole candados a la ley de compras, precisamente por los actos de corrupción, y lo único que hacemos es trabar más el tema, y esto aplica no solo para la medicina, aplica para todo. Es que el problema de este país sigue siendo la corrupción, sigue siendo esos pocos que se quieren aprovechar de la situación que tiene el país para hacer recursos. Entonces, y a eso sumémosle, por supuesto, una burocracia que está acomodada, porque no tenemos un servicio público civil profesional, lo dije hace un momento, no hay institucionalidad, y no solo en Guatemala, en muchos países no le existe, pero acá no tenemos institucionalidad. Claro, yo le agradezco a los médicos, a las enfermeras, a la gente que está dando la batalla ahorita, pero no hay un Estado, no hay un sistema atrás que esté respaldándolos. Y por mucho que el señor ministro quiera hacerlo mejor, y por mucho que el señor comisionado y el señor presidente, lo que pasa es que tenemos un Estado débil y es lo que no queremos entender. Tenemos un Estado débil y esto no es producto de 2 meses, esto es producto por lo menos de los últimos 50 años de este país. No le hemos apostado a la institucionalidad. Cada vez que hay cambio de gobierno, todos los nombramientos son políticos. Llega el cuate, el amigo o el que me financió la campaña y no llega la persona que tiene la capacidad para llegar. Es que tenemos que poner los puntos sobre las sillas. Ese es el punto acá. Entonces, ¿por qué no funciona nuestro Estado? Porque es lo que hemos diseñado. ¿Por qué funciona un Estado beliceño que es chiquitito? Porque la gente es electa por sus capacidades para los cargos, no porque es el amigo del diputado, me van a nombrar gobernador o porque fui candidato a alcalde por tal lado. ¿Por qué en Costa Rica funciona? Porque tienen un mayor nivel de educación, porque ese país le ha apostado a la educación. Yo no quiero decir aquí que no invirtamos en otras áreas, pero es que es el resultado de lo que hemos sembrado. Si nosotros no sembramos cosas buenas, pues no vamos a cosechar cosas buenas. Ahora, claro, no nos vamos a lamentar, tenemos que comenzar a construir, tenemos que comenzar a construir este país, pero este país se comienza a construir con educación, mis amigos. Y yo sé que les estoy hablando de 20 años, de 25 años, pero es que si eso no lo comenzamos a hacer hoy, en 25 años nos vamos a estar quejando exactamente como nos estamos quejando hoy. ¿Por qué la gente anda en la calle? Yo sé que tiene necesidad, Luis, sí tiene necesidad, pero podríamos tener un orden social en la calle. El problema es que no lo tenemos porque no sabemos cómo es eso. Es un problema que tenemos como país y somos guatemaltecos y tenemos que ayudar a resolverlo. El Estado tiene sus problemas. Por supuesto que los tiene, pero como sociedad tenemos que cooperar, colaborar. Miren esa fiesta del viernes. Y no estamos hablando de gente pues que no llegó a primero primaria, ¿verdad? La que hizo esta fiesta. O sea, el problema nuestro es en todos los niveles educativos. El problema es el diseño social que tenemos en Guatemala. Y si no lo cambiamos, no vamos a cambiar este país. Yo concuerdo con todo lo que dijo Luis. Hay que apostar. Hay que tener un Estado más transparente, hay que tener un Estado más eficiente, hay que tener un Estado, fíjense que hablo de Estado, ni siquiera hablo de gobierno, un Estado menos corrupto. ¿Pero cómo se hace? Siendo honestos. Arrodillémonos, si esto que tenemos es bíblico, arrodillémonos y démosle gracias a Dios que aún tenemos vida, y arrepintámonos de las cosas malas que hemos hecho. Porque si no lo hacemos, si tratamos todavía de seguir viéndole la cara al vecino, pues ya saben lo que nos va a pasar cuando nuestro Señor nos juzgue, ¿no? Y muchas gracias por la invitación. Gracias. Luis Fernando, últimas palabras. No, agradecer a nuestros invitados ahí por la participación y bueno, ustedes lo que queremos es que veamos que no todo gira en torno a un virus, sino también hay otros elementos que hay que tomar en cuenta, pero cobre ánimo, cobre esperanza
y saque todo lo mejor de usted en este tiempo, por muy difícil que esté siendo, saque todo lo mejor de usted. Es tiempo de seguir brillando y esto solo nos vino a poner en la palestra la realidad de nuestra política, nuestro sistema de salud, nuestro sistema de justicia. Así que le deseamos todo lo mejor a usted, saque todo lo mejor, y si usted le está tocando difícil, pues alce sus ojos a los cielos, vea de dónde siempre va a venir su ayuda, que siempre viene de Dios, que ha hecho los cielos y la tierra. Yo solo quiero tomar dos cosas importantes, tanto Carlos Raúl como Luis lo mencionaron. La estructura, la infraestructura no vial, sino que la estructura de gobierno del Estado. Es muy fácil llegar a una posición del Estado, no hacer nada, después estar en otra y criticar ahora el que está. Es facilísimo, o sea, criticar es muy fácil, pero tenemos que entender que tenemos que cimentar las bases para poder construir. Nadie construye el techo si no ha hecho los cimientos, y eso es parte de lo que nos toca a nosotros. Deje de destruir, comience a construir. ¿Cómo? Siendo ciudadano responsable. Hoy en día no podían ni citar cuál era la ley que podía penar a estos adultos dándole alcohol a los menores. Y se lo dejo ahí en la palestra. El Código de Salud, el 224. Usted ahí puede retomarlo y puede leer. Y recuerde que todos somos responsables de nuestros actos. Y dejo esta frase. El tiempo no es el que lo marca usted. Son las decisiones que usted ha tomado las que lo van a marcar. Así que muchísimas gracias a Carlos Raúl Morales, a Luis Velázquez por la participación, a mi querido amigo Luis Fernando Galvez, Jefferson Celada ahí en controles, y su servidor Eduardo Magerman. Solo quiero decirles, vamos Guate.